Bienvenidos seamos todos nosotros a una nueva predicación dominical. Continuamos con el Evangelio de Marcos. El título de la predicación del día de hoy es Preguntas. Y continuamos en el Evangelio de Marcos capítulo 11, versos 27 al 33. Ya estamos avanzando en la lectura de este capítulo del Evangelio de Marcos. Y dice así: llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús paseaba por el templo, se le acercaron a él un grupo formado por sacerdotes principales, escribas maestros de la ley y gobernantes del pueblo, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Muy bien, hoy comenzamos diciendo sorprendente. Esta escena es realmente sorprendente. Al día siguiente de que Jesús expulsó a los mercaderes del templo, anda ahora por los atrios del templo paseando como buen turista. Andaba paseando. Y de hecho la palabra en griego está definiendo precisamente lo que haría un turista. Alguien que anda caminando pero sin prisa, observando un detalle por aquí, observando otro detalle por acá. Se distingue fácilmente cuando uno va al centro de la ciudad y es muy diferente el andar de quien va de compras, de quien va a resolver algún asunto en el Palacio Municipal y de quien anda por allí turisteando o paseando, ¿ok? O incluso cuando vamos por ahí a pasear nada más, a dar la vuelta. Esto es muy interesante, es sorprendente que Jesús el día anterior había causado un alboroto tremendo, pero yo les dije, y esto es muy importante, que detrás de todo esto está una decisión. Por supuesto está la mano divina, pero está la decisión de los líderes, de los sacerdotes, de no hacer nada. Cualquier otra persona, por mucho menos, hubiera sido arrestada por la guardia del templo. El templo tenía su propia policía, su propia guardia, que no eran soldados romanos, eran soldados del mismo pueblo judío, pero que estaban bajo las órdenes de los sacerdotes. El liderazgo, la cúpula de los sacerdotes que controlaban el templo, tenían su propia guardia. Y por supuesto esa guardia estaba ahí para mantener el orden. Seguramente que cuando Jesús empezó a volcar las mesas de los cambistas y hacer todo el alboroto, seguramente que el capitán de la guardia inmediatamente empezó a movilizar a los soldados para que fueran por Jesús, a los policías para que fueran por Jesús. Y sin embargo el sumo sacerdote le ha de haber dado una señal, porque era el único que tenía esa autoridad, le ha de haber hecho alguna señal para pedirle que se detuviera. Ahora sí que déjalo, a ver qué hace, a ver qué dice. Y bajo ese mandato los policías no hicieron nada. Esto es sorprendente. Pues más sorprendente es que al día siguiente Jesús entró y se paseaba como si nada. Es increíble, es fácil. Bueno, no increíble porque realmente sí pasó. Evidentemente, todos los mercaderes se han vuelto a colocar en el patio de los paganos para seguir con su mercadería. Aunque pienso que verían a Jesús con miedo, con recelo o hasta con cierto odio. ¿Okay? Tal vez algunos se sobarían la cabeza del chichón que traía ahí, ¿verdad? Otro estaría quizás viéndolo y contando sus monedas, ¿verdad? Otro estaría agarrando su mesa para que no se la vaya a tirar otra vez Jesús, ¿verdad? Otros estarían ahí cuchicheando entre ellos: míralo, ahí viene, es el que ayer volcó las mesas y nadie le dice nada. Tal vez incluso el sumo sacerdote envió a uno de sus sacerdotes subalternos a hablar con los mercaderes para que al día siguiente ellos actuaran como si no pasara nada. A estas alturas del Evangelio de Marcos y a estas alturas del Evangelio de Juan, o sea, todo lo que llevamos visto,
nos hace ser plenamente conscientes de que la religión de los saduceos, los sacerdotes del templo, estaba basada en las apariencias. Eran maestros de la apariencia y sabían muy bien fingir, aparentar, y ahora les tocaba a los mercaderes aparentar que no había pasado nada. Al día siguiente el mercado tenía que volverse a poner como si nada. Lo sorprendente es que se apareciera Jesús paseando. También las personas que pasaban por los atrios comprando lo necesario para entrar al patio de adoración miraban expectantes a Jesús. A ver, ¿qué hará hoy? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan a esa gente pasando ahí por los diferentes puestos, comprando todo lo que necesitaban para entrar, y volteaban a ver a Jesús y se quedaban viendo lo que llevaban, ¿verdad? ¿Y será que otra vez nos diga algo? Y la gente empezaba ahí a estar atenta a ver qué iba a pasar. Muchos cuchicheaban entre ellos, preguntándose por qué nada hacen las autoridades del templo y qué hará Jesús hoy. Esas eran las dos grandes interrogantes esa mañana en ese gran patio que era un gran mercado lleno de personas. Recuerden que es la semana de la Pascua judía, del Pesaj, de la fiesta judía. Los judíos le dicen Pesaj, y para nosotros Pascua puede tener diferentes matices dada nuestra cultura occidental y de revolver usos y costumbres que luego nada tienen que ver, pero la fiesta hebrea es el Pesaj. Y es muy interesante cómo estamos en vísperas de esa fiesta y obviamente el templo debe de estar lleno. Hay muchísima gente allí y ahora el ambiente es de expectación. Pero por fin aparece en escena un grupito de personas que representan a la autoridad religiosa y civil del pueblo, los dueños del templo y de las supersticiones del pueblo. Llama la atención que no se presenta el sumo sacerdote, ni los saduceos, ni el rabino principal, que representaría a todos los fariseos, sino que envían a un grupito. También es interesante que en este grupito se mencionan a 3 grupos dentro del grupito: representantes de los sacerdotes, representantes de los escribas, que eran fariseos, y representantes del gobierno civil. ¿Okay? De estos 3 se formó un grupito. Van juntos como una banda de ladrones, engañadores, embaucadores, que tienen al pueblo esclavizado en sus miedos supersticiosos. Cada uno de estos 3 representa uno de los 3 pilares de la estructura social del pueblo de Israel de la época de Jesús. Y los tres grupos aquí representados son responsables de alimentar en el pueblo miedos supersticiosos. La gente hacía lo que les decían por ese miedo supersticioso. Y ese miedo supersticioso era lo que mantenía el control, la sumisión del pueblo, y lo que ahora les preocupa es que Jesús pareciera, y no es pareciera, es muy real, Jesús no está controlado por ningún miedo supersticioso. Que Jesús haya hecho lo que hizo el día anterior, que Jesús se haya puesto a decirle a la gente que no necesitan de objetos ritualistas para adorar al Eterno, eso era la demostración más elocuente. Y hacerlo ahí en el patio del templo demostraba que Jesús no estaba atado ni a miedos ni a supersticiones. Y eso les debió de haber provocado un profundo miedo a las autoridades de los saduceos y de los fariseos, porque se daban cuenta que, a excepción de cualquier otra persona, a Jesús no lo iban a poder controlar con las armas que ellos tenían, o sea, el miedo, la superstición, los rituales, las tradiciones, la religión. Por eso Jesús ahora ha demostrado lo peligroso que puede ser para ellos, y por eso es que forman este grupito de
personas. Bien, este grupito que representa la cúpula de autoridad va a ser un papel muy importante en el entendimiento de lo que Jesús va a explicar. Sus preguntas son la base de nuestro entendimiento de la voluntad divina. Vamos a verlo. Vienen a cuestionar a Jesús, que ha criticado la religión basada en rituales y objetos para, según, agradar al Eterno. No vienen a arrestarlo, que sería lo más fácil, porque son miedosos de alguna reacción del pueblo. Tienen miedo de que el pueblo pudiera reaccionar negativamente. Aunque ellos saben, los sacerdotes y los escribas, los fariseos, saben que tienen control sobre el pueblo a través del miedo y la superstición, no quieren correr riesgos, así que no quieren arrestarlos. Ahora, este mismo miedo que comparten muchos líderes religiosos es el de calcular sus movimientos para no perder su dominio sobre el pueblo. Este mismo miedo de los saduceos y de los fariseos es el mismo miedo de muchos líderes religiosos que calculan con mucho cuidado sus movimientos, sus palabras, para poder seguir controlando al pueblo, porque en realidad tienen miedo. Prefieren cuestionar a Jesús, pero en grupo, como diríamos por acá, para echarle montón. Quieren enredar a Jesús en una controversia de la que ellos están seguros saldrán vencedores y dejarán ridiculizado a Jesús. Vean que en realidad ellos traen un plan muy bien trazado. Vamos a poner a Jesús en una situación en la que responda lo que responda, va a provocar un cuestionamiento, va a provocar preguntas, respuestas, y ahí va a quedar enredado Jesús. De todas maneras, los saduceos representan un tipo de religión y los fariseos otro tipo de religión. No va a poder quedar bien con ninguno, ni con el pueblo, dirían ellos. La pregunta a Jesús es directa. ¿Quién pretendes ser? ¿Quién te autoriza? Y por supuesto, conforme le preguntan esto a Jesús, ellos mismos van preparando sus argumentos. ¿Ok? Jesús probablemente va a responder de una manera y ellos tienen los argumentos para destrozar su respuesta. O tal vez Jesús va a responder de otra forma y ellos están preparados. Estos líderes religiosos están preparados, acostumbrados, entrenados para las controversias. De hecho, entre los saduceos y los fariseos había constantes controversias. Era casi como un deporte de aquella época, de que hacían sus reuniones en las que los saduceos criticaban a los fariseos y los fariseos a los saduceos, y ahí se intercambiaban ataques y todo. Obviamente lo que estaba de por medio era el control del pueblo. ¿El pueblo en quién confiaba más? ¿En los sacerdotes o en los fariseos? Y esto en realidad era un juego que ya llevaba más de 200 años. Cuando los fariseos sentían, observaban que el pueblo empezaba a tener más afinidad hacia los sacerdotes, hacia el templo, hacia los saduceos, y que los saduceos los estaban controlando, entonces los fariseos empezaban a arremeter contra los saduceos, criticándolos, argumentando lo que hoy se llama apologética. Ten mucho cuidado, porque hoy en día muchísimos líderes religiosos les encanta la polémica. De que yo hago un video para explicar esto y criticar al pastor fulanito porque está enseñando aquello. Y aquel pastor obviamente hace otro video para refutar lo que yo digo y atacarme a mí. Y entonces en respuesta yo hago otro video y no me estoy a circo. El problema de la apologética es que uso la Biblia para atacar los argumentos del otro. Y entonces yo busco en la Biblia lo que a mí me sirve. Y lo que no me sirve, pues no lo considero. Esa forma de usar la Biblia es una forma muy
muy humana, iba a decir otra cosa, ¿verdad? Pero no es la forma correcta. Porque estamos usando la palabra divina para nuestros propios intereses. O sea, nosotros ya tenemos nuestra agenda hecha, nosotros ya tenemos nuestras ideas preconcebidas y nada más vamos a la Biblia para que nos refuerce nuestras ideas. Lo que pasa es que el otro también está usando la misma Biblia para atacarme. ¿Cómo es posible eso? Pues obviamente porque ninguno de los dos la está usando como se debe de hacer. Cuando los saduceos consideraban que los fariseos estaban controlando demasiado al pueblo y estaban atrayendo los recursos, los diezmos, las ofrendas hacia las sinagogas, entonces el debate se daba en la otra dirección. A lo que voy es que estas dos religiones, sus líderes no eran líderes nomás porque sí, se habían ganado a pulso su liderazgo, demostrando ser excelentes para el pleito, la discusión, el chisme, los argumentos. Y tal y como sucede en otros ambientes, cuando le están lanzando la pregunta a Jesús, ellos ya están pensando en los argumentos que van a utilizar para responderle a Jesús. O sea, no importa la respuesta, ellos ya están pensando las posibles respuestas y están pensando cómo contestar. Todos los sacerdotes de la religión de los saduceos eran ordenados o tenían un ritual en el que el sacerdote adquiría la autoridad para ejercer el sacerdocio. Todos los rabinos de cada sinagoga tenían también su ritual. O sea, una persona no se ponía a enseñar nomás porque sí, había un ritual que los autorizaba. Ahí estaba la pregunta. ¿A ti quién te autorizó? ¿Quién te está enviando? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿En qué universidad estudiaste? ¿En qué seminario estudiaste? Muy bien, sigamos leyendo el texto. Jesús les contestó: yo voy a hacerles una pregunta. Contéstenla y les diré con qué autoridad actúo así. Aquí viene la pregunta de Jesús. ¿Quién envió a Juan para sumergir a las personas? ¿El Eterno o los seres humanos? Respondan. Una estrategia favorita de Jesús, cuando es cuestionado, consiste en responder haciendo una pregunta. Esto es un método favorito de Jesús que, según me dicen algunos hermanos, también es propio de cierta forma de enseñanza en la cultura griega. Pero bueno, a Jesús le encantaba hacer esto, porque en la pregunta que Jesús plantea se encuentra la respuesta. O sea, Jesús sí responde, pero responde con una pregunta cuya respuesta se aplica también a la pregunta que le han hecho a Jesús. Esa es la idea que está detrás de que Jesús pregunte. Lo que Jesús espera es que la persona que lo cuestiona utilice su propio razonamiento para llegar a la verdad. Cuando le preguntan a Jesús y Jesús responde con una pregunta, está invitando, estimulando a la persona que le preguntó para que use su razonamiento. Y al contestar la pregunta que le planteó Jesús, básicamente Jesús le diría, pues es lo mismo. Ese es el punto. Lo que hace Jesús es conectar, en este caso, directamente su actuar con el de Juan, el que sumergía a las personas. Así, ya ha respondido, pero los deja a ellos responder. Jesús ya respondió la pregunta. ¿Con qué autoridad haces esto? La pregunta que le hicieron es, ¿con qué autoridad haces esto? Con la misma de Juan, el que sumerge. ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Pues el mismo que le dio la autoridad a Juan, el que sumerge. Pero ahora les deja a los líderes que sean ellos quienes respondan. Recuerden, Jesús está en el patio lleno de mercaderes y de personas. Ha logrado captar la atención de todos porque todos esperan ver qué va a suceder con Jesús el día de hoy. La gente ve que viene un grupito de líderes espirituales y civiles
Y obviamente toda la gente empieza a seguirlos y ven que van directo con Jesús y empezaría el cuchicheo, ¿verdad? ¿Será que van a arrestar a Jesús? ¿Qué le van a hacer? Y todo. Ellos lo cuestionan y cuando Jesús les contesta con una pregunta, eso era lo que menos esperaban de Jesús en ese momento. No esperaban eso, no estaban preparados para eso. Y fíjense, esto me lleva a una reflexión muy interesante. A veces Jesús no nos responde de la forma que nosotros quisiéramos. A veces tú le preguntas a Jesús y tú ya tienes la respuesta que te gustaría oír. ¿Verdad, pastor, que esto no es malo? Pues ya me estás contestando, ya que me preguntas. ¿Verdad, pastor, que esto está bien por esto y por lo otro y porque pues yo me lo merezco y pues también fulanito y a ver, y usted a poco no y todo? Oye, ¿me estás preguntando o te estás justificando? Eso es con uno. ¿A poco no? A veces le preguntamos a Jesús, pero queremos que la respuesta sea más o menos a nuestro gusto o a nuestro interés. Y pues si el pastor que nos tocó, el pastor que Dios nos dio a nuestra iglesia, no responde esas preguntas, pues me voy a la de enfrente. Allá están hablando de otras cosas y hablan más bonito y allá la alabanza está más movida. O sea, allá me van a tratar mejor que aquí. Si les platiqué de esa personita que más o menos cada 6 meses cambiaba de congregación allá en mi pueblito polvoriento. Había muchas congregaciones en aquella época y esta hermanita, ¿verdad? Estaba 6 meses en una congregación y pues la recibían y bienvenida hermana y alfombra roja y es la hermana nueva, es la primera vez que viene y le daban la bienvenida y todo. Y había iglesias donde sí hasta te pasaban al frente y decías tu nombre y todo. Claro, eran congregaciones pequeñas de 40 a 60 miembros, ¿verdad? Y ya pasaban al frente y bienvenida y todo, ¿verdad? Ya a los 6 meses, pues ya no era tan bienvenida, ¿verdad? Porque ya también empezaba a sacar el cobre, o sea, empezaba a sacar su verdadera personalidad, ¿verdad? Y entonces se cambiaba a otra congregación, ¿verdad? Y como aparentaba que tenía dinero, pues era bien recibida porque, pues dinero es dinero, ¿verdad? Y pues obviamente iba pasándose de iglesia en iglesia. Eso es gente que quiere ser reconocida, gente que quiere ser aplaudida, gente que quiere ser el centro de atención. Y lamentablemente nuestras iglesias fueron, porque quién sabe ahora, pero fueron durante mucho tiempo, tuvieron que sufrir durante mucho tiempo a este tipo de personas, que eran como una plaga. ¿Okay? Quieren la atención para ellos, quieren que se les aplaude, que se les ría de sus chistes, de sus bromas, de sus ocurrencias, que la congregación gire alrededor de... ¿Por qué no mejor cantamos así? ¿Por qué no mejor ponemos el púlpito de este lado? ¿Por qué no? Y ahí andan dándole gusto a la hermanita, al hermanito, ¿verdad? Porque es nuevo, o porque parece que diezma, o que vaya usted a saber. Y eso es terrible. Porque toda la honra, toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento es para Jesús, nuestro Salvador. El hermanito que ha hecho. Pues igual en el término de las respuestas, a veces Jesús no nos responde de la forma que nosotros quisiéramos. En gran parte debido a nuestra flojera en usar nuestro propio razonamiento. O sea, no queremos razonar. También en parte debido a la confusión que existe dentro nuestro y además en parte a que esperamos una respuesta a nuestra conveniencia. Por 3 razones, muchas veces Jesús no responde directamente a nuestra pregunta. Tú le preguntas algo y en la predicación parece que Jesús no te está respondiendo. Puede ser que sí te está respondiendo, pero tú eres muy flojo para razonarlo. Fíjate, qué importante es esto. Cuando yo era niño, yo le hacía preguntas, ya sabía leer y escribir, yo le hacía preguntas a mi papá. Y casi siempre la respuesta de mi papá es, búscalo. Teníamos una enciclopedia, teníamos un diccionario ilustrado, teníamos algunos libros y
mi papá me empezó a enseñar a usar, cómo usar una enciclopedia, cómo usar un diccionario, cómo usar tal o cual libro, cómo usar el índice, en fin, me enseñó a investigar. Y eso es lo que hace Jesús. Hace que razonemos. A veces te quedas con un sermón así de que te quedas razonando durante varios días. Y ahora que están grabados en YouTube, no hombre, ahora te puedes dar vuelo. Pero hay mucha gente que no le gusta eso. Quisiera ya todo digerido, bien explicadito, que no tengan que pensar nada. Y si vamos estudiando más a fondo la personalidad de Jesús, te darás cuenta que muchas veces Jesús responde con una pregunta o con una parábola. Algunos de ustedes se quejan de que algunas parábolas no son fáciles de entender. Bueno, pues creo que parte del reto era ese. Darnos un reto para pensar, para razonar. Pero también puede ser toda la confusión que hay dentro nuestro. Estamos muy confundidos dentro de nosotros. Y Jesús utiliza una pregunta para que la pregunta haga que nosotros mismos empecemos a poner orden dentro de nuestra mente. O sea, nuestras ideas están todas revueltas y Jesús nos lanza una pregunta y entonces nosotros tenemos que empezar a ordenar nuestros pensamientos. Jesús nos alienta a buscar respuestas profundas, no respuestas simples, a estudiar las Sagradas Escrituras, buscando encontrar a Dios en sus profundidades. O sea, nos invita a pensar, nos invita a razonar. Y sí, es muy bueno cuando a veces termina una predicación y tú te quedas pensando, ¿y por qué el pastor no habló de esto? ¿Por qué no dijo esto? ¿Y por qué no enfatizó esto? Fíjate que a mí me pasa muchas veces que después de la predicación dominical yo me quedo en las tardes pensando, ¿y por qué no dije esto? ¿Y por qué no dije esto otro? Y mejor hubiera dicho esto. Y luego, en esta predicación, Jesús me responde y me dice, no, deja que cada quien llegue a sus conclusiones. Hay cosas que tenemos que concluir cada uno de nosotros. Hay cosas que cada uno de nosotros debe concluirla en base a su propio peregrinar con Jesús. Pues bien, regresemos al texto bíblico. Ellos razonaban unos con otros. Si decimos del Eterno, dirá que entonces ¿por qué no le creímos? Pero si decimos de los seres humanos, es que tenían miedo a la gente, porque todo el mundo pensaba que Juan era realmente un profeta que hablaba de parte del Todopoderoso. Y respondieron a Jesús, no sabemos. ¡Qué interesante! ¿No les parece a ustedes sumamente interesante? Estos líderes religiosos debaten la respuesta que darán a Jesús. Por eso fueron en bola, en grupo. No mandaron a uno solo. Ellos están acostumbrados en sus debates a, entre ellos, decidir qué van a responder. Es muy interesante. No van a decir lo que ellos piensan o creen, sino que se ponen de acuerdo sobre qué van a responder. Lo hacen en grupo, ¿ok? No en base, estos líderes religiosos debaten la respuesta que darán a Jesús, no en base a lo que ellos creen es la verdad. Más bien, calculan el alcance de sus respuestas y la posible reacción de Jesús o de la muchedumbre que en ese momento crecía alrededor de ellos, expectantes de lo que va a suceder. Es realmente interesante porque los líderes han enviado a este grupito de expertos en controversia a poner a Jesús en una situación realmente comprometedora, a generar una situación en la que lo van a ridiculizar, ¿verdad? Esperaban que Jesús dijera, ¿verdad? Vengo de parte de Dios. Y entonces le iban a decir, ay sí, cómo no, y esto, lo otro, y se iban a burlar de él. E iban a provocar que la gente se riera de él. En vez de eso, Jesús les dice
que él viene con la misma autoridad y de parte del mismo que envió a Juan el que sumerge. Y entonces este grupito se pone a debatir, ¿qué respondemos? ¿No les llama la atención esto? Ellos ya tienen una respuesta, ellos ya saben qué es lo que piensan de Juan el Bautista, de Juan el que sumerge a las personas. Para ellos es solamente una persona, un ser humano, nada más, que se autonombró predicador y que andaba ahí predicando y sumergiendo a la gente. Pero ellos también saben que para el pueblo, Juan el que sumerge era un profeta, muy al estilo de Elías, Eliseo, de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Para todo el pueblo, o para el 99% del pueblo, Juan el que sumerge, Juan el Bautista, fue un profeta y murió martirizado como todos los profetas. Lo tenían en alta estima, pero precisamente porque Juan el Bautista nunca condenó directamente al templo o a las autoridades religiosas, como Juan el Bautista lo mandó decapitar Herodes, pues no representaba ningún peligro para los líderes. Ya está muerto. Nunca dijo que dejaran de congregarse en la sinagoga, nunca dijo que dejaran de ir al templo, nunca dijo que siguieran pagando sus ofrendas y sus diezmos para sostener el ministerio. Entonces los líderes religiosos decían, bueno, que el pueblo piense lo que quiera. Que obviamente no era la idea que ellos compartían. Pero ahora Jesús les dice, a ver, ustedes que son los líderes, los representantes del Eterno, ¿con qué autoridad vino Juan? Y ellos se quedaron, ¿y ahora qué hacemos? Si decimos que viene del Eterno, el pueblo nos aplaude, pero entonces Jesús nos va a decir, ¿y por qué no le creyeron? Y si le decimos que era un simple ser humano, pues nos echamos encima al pueblo, aquí mismo nos linchan. Y obviamente entendían que Jesús estaba relacionando el ministerio de Juan el Bautista con el de él. Qué interesante. O sea, estos líderes, estas personas que están ahí con Jesús, no pretenden defender lo que ellos creen es la verdad. Quieren responder lo que suponen más les conviene a ellos para preservar su lucrativo negocio de la religión. Ellos no van a responder lo que ellos creen que es verdad, sino lo que conviene a sus intereses. Y la pregunta aquí es, por eso la predicación se llama preguntas. La pregunta aquí es, ¿cuántos líderes religiosos son así? Que responden según sus intereses, que responden según lo que la gente quiere escuchar, que responden según lo que está de moda. Ahora están de moda ciertos temas y de repente hay muchos predicadores que están hablando de esos temas porque eso es lo que está de moda. O responden lo que más convenga a sus intereses, pero nunca te dicen lo que realmente ellos creen. ¿Cuántos líderes hay así? ¿Cuántos líderes religiosos llegaste a conocer así? Que no te responden lo que ellos piensan. Oiga, pastor, ¿usted qué cree de la pena de muerte para los que se portan mal de esta manera o de aquella? Bueno, hay que considerar que la Biblia dice esto. No, ¿qué piensa usted? Estamos preguntando a usted qué piensa. Bueno, es que las leyes de hoy en día y hay que tomar en cuenta que es del otro lado del planeta. No. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que no solamente líderes religiosos, hay mucha gente que te da vueltas. Tú les preguntas algo y te dan una de vueltas, nada más te estoy preguntando si te gusta esto o no, nada más. ¿Cuántos maestros de la Biblia realmente nos dirán la verdad sin miedo al qué dirán? Sin miedo
a calcular compromisos denominacionales, sin miedo a ataduras dogmáticas. ¿Cuántos maestros de la Biblia descubren que en la Biblia se está enseñando algo diferente de lo que su denominación enseña como dogma, pero a lo mejor este tema no lo tocamos, ¿verdad? Este verso no lo vamos a saltar, o no vamos a estudiar este libro de la Biblia, o esos temas controvertidos mejor no? ¿Qué preguntas tan importantes, hermanos, estamos viendo el día de hoy? A los líderes religiosos que cuestionan a Jesús no les importa la verdad, les importa conservar el control supersticioso del pueblo, porque ni ellos dicen lo que según ellos es su verdad, ni tampoco aceptan la verdad de Jesús. Solamente quieren controlar al pueblo en sus miedos y supersticiones. ¿Y qué pasa cuando alguien quiere controlarte, dominarte, y no te dice la verdad? Te dice lo que conviene para mantenerte a ti engañada, atado, comprometido, pero nunca te dice lo que realmente piensa. Trágica realidad que hoy se sigue repitiendo. Y es algo sobre lo cual cada uno de los que estamos escuchando esta predicación, el día que sea, a la hora que sea y en el lugar donde sea, Jesús, a través de este mensaje que nos está tocando ver ahora, debes de cuestionar si realmente las personas te dicen lo que ellos creen es la verdad, o te dicen lo que tú quieres oír para manipularte y controlarte. ¿Te dicen la verdad? ¿Te dicen lo que ellos realmente creen? ¿O solo están tratando de controlarte? ¿Te cae bien fulanito porque siempre te dice cosas agradables y bonitas y nunca te contradice y nunca nada? ¿Realmente está siendo honesto? ¿Realmente es veraz? Los líderes religiosos que le preguntaron a Jesús deciden responder que no saben, aunque ellos tienen su respuesta oficial. Oficialmente, los saduceos, o sea, los sacerdotes del templo, tienen su respuesta. Juan el Bautista no está autorizado para hacer lo que hace y su bautismo no tiene ningún valor. Para los fariseos, los rabinos, los escribas, Juan el Bautista no tiene ninguna autoridad y su bautismo no tiene ningún valor. Ellos tienen su respuesta, pero no la dicen. Nunca la dijeron públicamente. Seguramente en las sinagogas le daban vuelta al asunto para no perder a sus membresías, ¿verdad? O para distraer la plática, se iban por otro tema. Hay algunos líderes que son muy hábiles para eso, llevar a la congregación a donde ellos quieren. No sabemos. O sea, mintieron. Y saben que están mintiendo. Los líderes religiosos de los judíos jamás consideraron a Juan como enviado del Eterno, pero no dijeron nada por miedo al pueblo que sí lo consideraba un profeta. Ahora han quedado atrapados en sus mentiras, pues tienen que responder ambiguamente a Jesús y tragarse su propia opinión. En vez de decir públicamente, nosotros no creemos que Juan el que sumerge es un profeta enviado por el Eterno, en vez de decirlo, tuvieron que tragarse su opinión por miedo al pueblo. Fíjate, los líderes religiosos alimentan el miedo supersticioso en la gente, pero ellos también tienen miedo.
Tienen miedo de que el pueblo llegue a conocer la verdad. O sea, están todos trabados, enredados en una maraña de mentiras. La religión se convierte en una maraña de mentiras donde todos quedan atados. Algunas relaciones de amistad o de otras están también enmarañadas en una tela de mentiras donde todos están atados. Y aquí Jesús los dejó atados en sus propias mentiras. Y contestaron ambiguamente, no lo sabemos. ¿Y qué contesta Jesús? Último texto del día de hoy. Entonces Jesús les contestó, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Fíjate que Jesús no dijo, yo tampoco sé. Jesús dice, yo tampoco les digo. O sea, ustedes no quieren decir, pues yo tampoco les digo. Si ustedes se reservan su opinión, yo no tengo por qué dar mi opinión. Por eso Jesús contestó con una pregunta. Para atrapar a estos líderes, pero también para demostrar que como estos líderes no están dispuestos a hablar con la verdad, pues Jesús no tiene por qué entrar en ese juego. No todo lo que te preguntan debes responder. ¿Pusiste atención? No todo lo que te cuestionan tienes por qué responder. Jesús no respondió. Bueno, respondió con una pregunta. Y ellos dijeron, no sabemos. Algo así como que Jesús les dijo, sí saben, pero no quieren decirlo, entonces yo tampoco les digo. Pero obviamente la respuesta está allí. Jesús está diciendo que Juan el Bautista es un profeta enviado por el Todopoderoso y que él, Jesús, también. Ten cuidado, porque a veces hay personas que te manipulan y te preguntan de todo y ahí estás tú respondiendo todo. Por allá, por mi pueblito le decían sopear, no sé por qué le decían así, pero así le decían. No, esta ya la está sopeando, ¿verdad? Y por sopear significaba que había personas que tenían la habilidad de preguntarle y sacarle toda la información a alguien. Yo conocí algunas personas que de eso se jactaban. No, yo soy muy buena para sopear, o sea, para sacarle la verdad a la gente. Y le empiezan a preguntar y preguntar. Tenemos, y yo sé que estoy entrando en un terreno un poquito escabroso, pero tenemos la educación o la costumbre de que por educación debemos responder cuando nos preguntan, sobre todo cuando somos niños. A mí en mi niñez me enseñaron que cuando un adulto me pregunta algo yo tenía que responder. Oye, tu tío te hizo una pregunta, respóndele. Oye, tu abuelita te hizo una pregunta, bueno, no le decían abuelita, ¿verdad? Te hizo una pregunta, respóndele. Entonces crecimos con esa idea de que teníamos que responder a cualquier pregunta que nos hicieran los adultos. Y yo hoy cuestiono eso. En la película que tantas veces he visto, bueno, no tantas, hay una película que se llama en español Mi Pobre Angelito. Desde que se estrenó esa película, cada Navidad la veo, es una tradición. ¿Por qué? Pues porque es una película navideña y hay que verla, ¿verdad? Bueno, hay una escena en la que el niño va al supermercado, está en la caja ya para pagar y la cajera le hace varias preguntas, pero cuando le pregunta dónde vive, el niño le dice, no le puedo decir. Y la cajera le dice, ¿y por qué no me puedes decir? Y el niño le dice, porque no la conozco. Creo que deberíamos de enseñar a nuestros niños y no tan niños, a nuestras niñas y no tan niñas, a nuestras niñitas. Hola Lea, ¿cómo estás Lea? Qué bueno que estás viendo la predicación, Lea. Dile a tu mami que ponga atención. Dile a tu mami que ponga atención a esto. Creo que debemos enseñarles a nuestros hijos que hay preguntas que no se deben responder. Que no porque un adulto esté preguntando, uno tiene que responder. Porque a veces la gente pregunta para tratar de controlarnos, para tratar de dominarnos, para tratar de manipularnos. Y a veces ni tienen que preguntar. Algunos de ustedes empiezan a dar datos que bueno, te quedas, oye, ¿no?
contestas al teléfono, ¿no? Y, hola, ¿cómo estás? Bien, fíjate que me levanté y desayuné esto y lo otro, y luego fui al baño y me pasó esto, y luego, oye, espérate, no te pregunté cómo estás por puro compromiso, ni me importa. O sea, ¿a poco no? ¿A poco no? ¿Tú conoces personas así que tú les preguntas algo y te responden santo y seña que tú ya no sabes cómo quitártelos de encima? Cuidado con la información con la que compartes. Jesús no tiene ningún problema en decir con qué autoridad hace lo que hace. Lo ha dicho, y lo ha dicho con claridad. Jesús no tiene ningún inconveniente en eso, pero atrapó a estos líderes en su propia maraña de mentiras. ¿No me quieren responder? Pues yo tampoco les tengo por qué responder. Si tú no me respondes, yo no tengo por qué responderte. Y si tú no vas a responder con la verdad, ¿por qué tengo yo que decir la verdad? Bueno, no es que voy a mentir, sino no tengo por qué responder. Pero quiero aclarar algo. Jesús sí respondió. No de la manera que ellos querían, pero Jesús sí respondió. Y no solamente respondió, sino que los dejó mal parados a ellos. Al tener que decir, no sabemos. Declararon ignorancia cuando ellos se jactaban de saberlo todo. Pues aquí hay algo que no saben dónde salió Juan el Bautista, y todo el pueblo sí sabe. Fíjate, qué tremendo, qué importante es esto. Jesús en realidad sí respondió. Aclara que Juan y él han venido con la misma autoridad divina y que ambos traen el verdadero mensaje del Todopoderoso. Queda claro aquí. Juan el Bautista ha sido enviado por el Todopoderoso y su mensaje es tan válido como el mensaje de Jesús. Comenzamos el Evangelio de Marcos hablando de Juan. Jesús reivindica el ministerio de Juan y establece que fue enviado por el Todopoderoso para sumergir a las personas. Nosotros sigamos estudiando la Biblia para descubrir la verdad de Jesús en fraternidad. Y ten mucho cuidado con tus respuestas y a quién le respondes. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Que el eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura en el cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz bajo la sombra protectora de sus alas. Y refugiados en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros contemplar podamos. Tú y todos nosotros escuchar logremos para vida en plenitud las instrucciones divinas. Y acompañados de esos tiernos querubines, el rostro del Todopoderoso contemplar podamos. En Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amado Papito Celestial, libéranos de toda la trama de mentiras en las que hemos estado atados por tanto tiempo. Permítenos reconocer cuando alguien está tratando de enredarnos en sus mentiras. Permítenos ser sabios para determinar qué decir, cuándo decirlo y a quién decirlo. Permítenos ser prudentes para callar, para guardar silencio. Y permítenos siempre hablar con la verdad y que las personas puedan saber cuál es nuestra verdad, nuestra opinión. Libéranos de supersticiones, de dogmas y de miedos. En Cristo Jesús. Amén. Shaddai nos cuida con ternura. Feliz semana.